Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y esta tarde vamos a tratar el tema con una pregunta, que es ¿quién cuida de mí? Es un tema bastante profundo, porque cuando una misma se hace esta pregunta, se puede dar cuenta la persona en qué momento de su vida está y también hacia dónde quiere ir en su existencia, ¿no? Si quiero ir hacia una dirección en la cual progreso o aprendo o me busco a mí misma, a mí mismo, o por el contrario, la dirección que tomo es una dirección que por desgracia a veces tomamos, que es una dirección en la vida en la cual me vuelvo dependiente, sobre todo dependiente de los demás. Y en la vida muchas veces quizás no queremos, pero adoptamos la postura de ser una víctima de alguien, de alguna circunstancia, de lo que sea, ¿no? Pero la persona es como que sin darse cuenta se anula a sí misma y pierde muchísimo poder interno, muchísima fuerza y sin querer es una persona que depende de la familia, de los amigos. Es como que incluso la persona no sabe discernir bien qué es lo que está pasando en ella, pero tiene que hablar de cómo se siente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría esta tarde enfocar este tema de quién cuida de mí, no tanto a nivel físico, porque a nivel físico, pues más o menos la sanidad, nosotros mismos vamos conociendo nuestro cuerpo y tenemos muchas herramientas, ¿no?, para cuidar el cuerpo. Pero me gustaría compartir con ustedes este tema de quién o cómo cuido de mí a nivel de, digamos, de las emociones que a diario sentimos, a nivel de los sentimientos que diferentes circunstancias también a diario hacen que yo experimente, incluso a nivel de experiencias en la vida, ¿no? Porque es interesante que hay muchísima gente que siente y que se emociona, pero igual no sabe ni por qué lo hace. Y es algo que va conmigo constantemente en mi vida. Entonces, cuando yo me hago esta pregunta de quién cuida de mí, cada uno puede tener su respuesta, ¿no? Pero inmediatamente la respuesta personal que me venía es que yo tengo que aprender a cuidarme de mí. Y ya digo, no, por supuesto, si mi cuerpo se enferma, tengo que buscar, pues eso, ¿no?, ser mi propio cuidador, o quizás tengo la suerte de que hay alguien más que puede hacerlo, ¿no? Pero hay muchísimas circunstancias en la vida en las que tú tienes que saber cuidarte y sobre todo en este plano de cuando tratas con tu vida, cuando tratas con los demás, cuando tratas con situaciones que constantemente te están influyendo, bien, mal, regular,
ejemplo, en el campo de las relaciones. Ese es un campo en el que incluso igual con alguien que para ti es importante y te llevas bien, pero un día, por lo que sea, esa persona te dice cualquier cosa o te hace algo y cómo tú recibes eso. Quizás lo recibes con dolor, con tristeza, con unos sentimientos de, pero esta persona, ¿por qué me dice esto? ¿O por qué me habla de esta manera? Y quizás no sabemos cómo tratar con este tipo de cosas que están en nuestra vida continuamente. Entonces, yo tengo que saber cuidarme cuando viene alguien y esa persona quizás no quiere ofenderme, pero su propio estado de lo que sea, de que le ha salido algo inadecuadamente o tiene un día irregular, hay muchas circunstancias, pero la cuestión es que yo me topo con esa persona y lo que me dice o quizás lo que me hace, a mí me duele, ¿sí? Y cuando me duele, yo muchas veces no sé cómo gestionar ese dolor. La mayoría de las veces es el transcurrir de los días lo que igual va sanando esa parcela interna, ¿no? Así que pensaba que tengo que conocer mejor lo que pienso, lo que siento, las experiencias por las que voy pasando y saber cuidarme, porque tú empiezas tu día de una manera, pero nunca sabes cómo lo vas a acabar, porque a lo largo del día vas a tener que tratar con muchas cosas, con personas, con lo que te dicen, con lo que te hacen. Y quizás pueda haber personas que no nos importa demasiado cuando se dirigen a nosotros, ¿no? Pero hay otras personas, generalmente miembros de tu familia o amigos o gente que tiene una conexión contigo de vecindad, de lo que sea, que ese tipo de personas es lo que más dentro nos puede herir cuando nos dicen algo que no esperamos o que no nos gusta. Entonces tengo que aprender a saber cuidarme en esas circunstancias. Pero también nos puede pasar lo contrario, que lo que alguien me diga o lo que alguien me haga, para mí es tan importante que influye tremendamente en mi estado de ánimo. ¿Sí? Es decir, no nos damos cuenta a veces, pero somos muy dependientes emocionalmente del exterior, de otras personas, de circunstancias. Hay mucha dependencia emocional. Y es ahí donde yo quiero esta tarde compartir esa dependencia y aprender a tener ese cuidado conmigo misma. Porque después de todo no podemos evitar lo que alguien nos diga o nos haga, o lo que alguien piense de nosotros, por el motivo que sea. Sin embargo, si yo me voy conociendo y voy entendiendo por qué una persona quizás se dirige a mí, por así decirlo, pues enfadada o triste, cuando yo puedo conocer
el motivo por el cual tú estás así, a mí eso me va a afectar bastante menos. Así que tengo que aprender a saber cuidarme a este nivel. Ayer alguien en otra actividad decía, es que las personas somos muy sensibles. Y sí, cada uno tenemos nuestro grado de sensibilidad y no es que esté bien ni que esté mal ser sensible, pero sí que igual no está demasiado bien que mi sensibilidad llega a un punto en el cual muchas cosas que me diga diferente gente, diferentes personas, me afecten. Porque lo que voy a hacer es que determinadas personas, cuando se tengan que dirigir a mí, no van a querer hacerlo, porque quizás sienten que me van a herir, quizás sienten que no soy capaz de recibir, digamos, una crítica constructiva o una queja con el fin de aprender. Y todo esto tiene que ver con nuestra parte emocional, con esa parte en la cual a diario metemos cantidad de emociones. Entonces, mis emociones por las que paso, mis sentimientos, mis experiencias, no las crean los demás. Aparentemente, igual sí que lo creo. Y es lo que decía al principio, ¿no? Que la persona, si yo me siento víctima de alguien o de algo, ¿qué pasa? Que ese estado interno hace que sienta que no me puedo defender de lo que me está pasando, me siento con muchas emociones que quizás no me gusta tener, no me gusta experimentar. Y lo contrario, también cuando alguien, en vez de ser negativo conmigo, pues quizás, digamos, me alaban demasiado, no está mal, pero la persona tiene que saber perfectamente que, bueno, no sé si perfectamente, pero debería de saber que ninguno de los extremos es correcto. Tú, con lo que dices o con lo que haces, puedes ayudar a bastantes personas, pero el valor de alguien no está en eso, sino que tu valor es algo que va contigo siempre. No depende tanto de lo que haces o dejas de hacer. Así que, volviendo al tema de la charla, esa pregunta, ¿no? Que les invito a que esta noche, antes de irse a descansar, se hagan personalmente esta pregunta, ¿no? ¿Quién manda en mi vida y quién cuida de mi vida, de mi existencia? ¿Quién cuida? Porque cuidar implica una responsabilidad. Cuidar algo o cuidar a alguien implica dar. Quizás no das nada físico, pero en relación a ti misma, en relación a ti mismo, ese cuidarte implica conocerte. Porque si no me conozco, no voy a saber cuidarme o voy a interpretar aspectos de cuidado cuando en realidad igual no lo son. Así que es una pregunta que me la tengo que hacer a diario.
todo cuando el momento por el que paso quizás no es tan bonito o tan agradable como me gustaría. A veces ese cuidado que me debo no viene por algo negativo del exterior, de los demás, de lo que me dicen, de lo que hacen, sino que igual esa falta de cuidado personal interno, porque asociamos el cuidado con el aspecto más físico, ¿no? La presencia, que por supuesto hay que cuidarla, pero no me estoy refiriendo a ese tipo de cuidado, digamos, más físico, más personal, sino, por ejemplo, cuando una persona siente que su valor, el valor personal, cuando una persona siente que su estima, el respeto por ella misma es pequeño o escaso, esa persona necesita cuidarse porque está expuesta desde que se levanta hasta que se acuesta a cantidad de circunstancias, de escenas en su vida. O quizás también cuando la persona internamente vive con un sentimiento de culpabilidad, probablemente creado en el ayer, pero como no piensa que se debe de cuidar a este nivel de emociones, de sentimientos, se ha habituado la persona a vivir con esa culpa o con lo que quiera, ¿no? Y eso es una forma de vivir con muy poco cuidado personal. Así que yo les invito, a la vez que me invito a mí misma, a aprender a cuidarme. Y si me respondo que ya me cuido internamente, que ya cuido lo que siento, que ya cuido las emociones por las que voy pasando, probablemente haya más de un momento en tu vida en los cuales no hay ese control. Es decir, las escenas, las personas con las que trato, muchas veces tomo de sus palabras, tomo de sus acciones algo en forma de emociones y no siempre son agradables. Entonces, en ese momento la persona, toda su fuerza, su valor, está como perdido, porque hay mucha dependencia. Y les invito a que se observen, a que conozcan más cuando en el trato sobre todo con según qué miembros de la familia o con amigos, cuando nos dicen algo quizás desagradable, ¿cómo es mi reacción? Porque a veces las reacciones se nos ven, muchas veces hasta en el semblante de nuestra cara, o de tener un estado de ánimo, digamos, algo alegre, mi expresión facial cambia y me pongo quizás seria porque me has dicho algo que no me ha gustado. O sea, me he influido totalmente por tus palabras, por tus frases, por algún hecho. Entonces, en esos momentos que yo estoy mal, ¿quién me cuida? ¿Quién me cuida? ¿Cómo me cuido? Y sí, a veces tratamos de salir de ese momento
haciéndole ver a la otra persona el daño que me ha hecho. Es que no me ha gustado lo que me has dicho o lo que has hecho. Bueno, quizás sí, pero por mi parte debería de aprender a tener un poder interno mayor. Porque es que si no, casi cada día puedo estar en este tipo de situaciones en las cuales alguien me dice, me hace algo que no me gusta y entonces denota que la persona cuida muy poquito su estado de ánimo. ¿Sí? Y pensaba que puede haber algunas pautas para progresar en mi cuidado, para saber con qué herramientas puedo contar. Y por ejemplo, una de ellas podría ser que en la vida de cada uno tenemos momentos, tenemos relaciones, tenemos quehaceres que quizás nos cuestan, que quizás nos resultan complicados, difíciles, que me pueden llevar tiempo buscar una solución. Pero tengo que darme cuenta que ese tipo de circunstancias, por muy complicadas que yo las vea hoy, tengo que verlas como no imposibles. La persona víctima de algo diría, es imposible, no puedo. Y entonces la persona se limita. Pero si tú quieres aprender a cuidar esa parte tuya menos evidente, aunque a veces es muy evidente, ¿no? Como puede ser lo que sientes, como puede ser, sí, lo que experimentas, ¿no? Sobre todo en las relaciones, incluso con la relación personal contigo, porque tienes dentro muchas cosas de las circunstancias de ayer, del pasado. Entonces, puede costarme, pero el que me cueste hoy no quiere decir que yo no pueda hacer que eso sea fácil. Evidentemente, tendré que tener algún cambio en mí. ¿Sí? Algún cambio me refiero a, pues en este contexto que estamos hablando, ¿no? Si yo soy una persona que la crítica, por ejemplo, no la llevo nada bien, pues eso me está diciendo, ¿qué me está diciendo? Que tengo que tener algún cambio en mí. Luego, cuando tengo esa actitud, ya veré cuál es el cambio. Pero es importante también, y esta es otra herramienta, que yo conozca la actitud que tengo ante estas circunstancias de mi vida en las que mis emociones, mis sentimientos, no los controlo demasiado. Porque a veces pretendemos controlar a alguien que me dice algo que no quiero que me diga, ¿no? Pero ahí sí que no puedo controlar ni lo que me dicen, ni lo que no me dicen, ni lo que me hacen, ni lo que no me hacen. O sea, esta cuestión de querer controlar o decir a alguien no me digas eso o no me hagas lo otro, lo puedo decir, pero eso para nada conlleva que esa persona vaya
por así decirlo, obedecerme. Lo va a seguir haciendo porque ya tiene quizás ese hábito, ¿no? En estas circunstancias y en estos ejemplos hipotéticos, soy yo la que tiene que cambiar. Soy yo la que tiene que aprender a cuidarse y decir, vale, esta persona, por lo que sea, quizás intuyes que no le caes demasiado bien. Pongamos este ejemplo hipotético, ¿no? Que alguien en tu entorno intuyes que no le caes demasiado bien. Piensen cuál es su respuesta cuando vivimos este tipo de situación o de circunstancia. Generalmente lo que hacemos es, podemos hacer varias cosas, ¿no? Pero a nivel interno, de nuevo, a nivel de mis emociones, yo también empiezo a crear algo más negativo que positivo hacia esa persona. ¿Sí? Cuando en realidad, si yo aprendo a cuidarme, tendría que ser lo contrario. Porque si esa persona parece que muestra hacia mí alguna circunstancia o algún sentimiento o alguna emoción no agradable, poniendo más de lo mismo, eso va a aumentar. Entonces, ¿quién va a poner algo ahí, en este caso positivo? Pues tiene que ser uno mismo. La persona misma, decir, bueno, yo tengo que contrarrestar y si lo que siento que me viene es algo negativo, tengo que poner algo positivo. Pues quizás si veo alguna virtud o poder en esa persona, pues hacérselo saber. Es decir, que el cambio siempre viene de uno mismo. Y ustedes, o vosotros, seguro que habéis oído más de una vez que cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos, ¿sí? Y esto es una realidad total. Pero a nivel práctico, en el día a día, en muchas ocasiones y en muchas circunstancias y en muchas relaciones, no funcionamos teniendo en cuenta esta verdad. O sea, permito no cuidarme en absoluto a este nivel interno de las emociones por las que paso, de los sentimientos que alguien creo que me provoca, cosa que tampoco es así, sino que es uno mismo. Todo lo que tú sientes, eres tú quien lo crea. Sí, externamente se da una situación en la que parece que ha sido alguien que te ha dicho cualquier frase que no te ha gustado y tú has reaccionado, ¿sí? Pero no es así. Esa persona está cumpliendo un papel y tú estás cumpliendo el tuyo, pero estás tan enganchado, influido por lo que te ha dicho, por lo que te ha hecho, que te has olvidado totalmente de saber cuidarte, de aprender a cuidarte. Entonces, otra pauta para saber cuidarme es darme cuenta que aunque esté rodeada de personas, en realidad, con la única persona que puedo contar es conmigo misma. Entonces, de nuevo, ¿no? Cuando yo me quiero cuidar a este nivel interno, de lo que siento, de lo que las emociones por las que paso,
¿cuánto cuento conmigo? ¿Cuánto me convierto en ese amigo sincero o me da igual cómo me trato? Porque es lo que estoy proyectando. También los demás tendrán este tipo de comportamiento conmigo. Así que eso, no hacer las cosas difíciles y aunque lo sean, saber que tú puedes con lo que sea. Te llevará más tiempo, te costará quizás más concentración o lo que fuera, pero no des nada por imposible, sobre todo en lo que se refiere a ese cuidado interno. Y si por lo que sea a veces no sabes darte tu propia medicina o tu propio cuidado, aprende a tener una cercanía con la fuente suprema, con la luz suprema. Aquí en Brahma Kumaris tenemos esto muy presente porque realmente es la energía, es el ser que más puede ayudarte. Física, mental, emocional y espiritualmente. Y no quedarme solo en cuanto a esa conexión o cercanía con este ser a nivel de lo que en general hemos aprendido, ¿no? A ir a este ser, que encima no puedo verle, a pedirle. Tenemos un hábito muy grande, ¿no? De ir a Dios, de ir a esta fuente a pedirle. A pedirle salud, o lo que es lo mismo, cuidado, cuídame, ¿no? Cuida mi salud, o cuida la salud de mi familia. Pero tampoco funciona así. O sea, ¿qué relación puedo crear yo con alguien, aunque no vea, que me dirijo a ti solo para pedirte cosas? ¿Se imagina a nivel físico una relación en la que siempre pedimos? Lo que sea, pero el caso es pedir. ¿A que no nos gustaría? También querríamos que en vez de siempre pedir, pues a veces nos den algo, ¿no? Pues con este ser, afortunadamente como este ser no necesita nada, no nos va a pedir nada. Pero sí que cuando tú aprendes a cuidarte, antes o después te vienen estos pensamientos en relación a buscar pautas para saber cuidarte, ¿no? Cuando igual tus recursos más, por así decirlo, más físicos, pues se te están agotando o no confías tanto en ti o en tus circunstancias, vete a este ser. Pero vete con una fe en ti grande y por supuesto también en este ser. No ir con ese sentimiento de pedir, ¿no? Yo no tengo nada o tengo poco y tú todo lo que necesito a este nivel interno de sentirme bien, a gusto, con confianza en mí, todo esto, eso me lo puedes dar tú. No, este ser me puede decir, es que tú tienes que crear eso. O sea, si tú quieres aprender a cuidarte, primero, antes de eso, tienes que conocerte. Porque si no me conozco, me va a ser complicado cuidarme. O voy a confundir el cuidado y lo voy a hacer
como casi todo, mucho más físico. Es decir, las personas en general vivimos nuestra vida muy a nivel físico, que hay que hacerlo, pero también a veces puedo trascender ese nivel, porque hay más niveles que el físico, ¿sí? Así que cuando uno aprende a saber cuidarse, la calidad de tu vida mejora. Te vuelves más independiente, no tienes tanta dependencia de lo que me digan los demás, ni en plan agradable, ni en plan menos agradable. Es más, bueno, que digan, que hagan, porque tú estás aprendiendo a que eso ya no afecte ni a tus emociones, ni a tus sentimientos, ni a tus estados de ánimo. Muy bien, pues si les parece, vamos a tratar de cada uno ir hacia nuestro interior para observar ahí ese campo, esa parcela interna donde constantemente se están creando y se están moviendo mis emociones, mis sentimientos, esa parte que está conmigo, pero a veces no la conozco, bien porque me da miedo, bien porque desconozco totalmente mis emociones, bien porque me da pereza, bien por ignorancia. Los motivos son variados, pero es muy importante que yo me adentre en esa parcela mía, y la meditación es la herramienta. Así que vamos a tomar conciencia de cómo estamos sentados. Es decir, vamos a adoptar una postura en la que nos sintamos cómodos y relajados, pero que esa comodidad no me lleve a quedarme dormida o a evadirme porque quizás me está venciendo el sueño. Meditar es sentirte totalmente activo, despierto, despierta, sentir qué está pasando en tu interior, no tanto a nivel del cuerpo, si me duele el estómago o si tengo un cosquilleo. No. Meditar es adéntrate en lo que sientes, adéntrate en si en esa parcela tuya no estás todo lo a gusto que quisieras, tienes el poder para cambiar eso. Así que haz una respiración más profunda de lo habitual y deja de lado cualquier cosa externa. La persona que está a tu lado, sentada, tu acompañante, con quien has venido aquí. Adéntrate en ti, en tu mundo interno, y conviértete en un observador. Y observa cómo te estás sintiendo aquí y ahora. Observa. Observa en tu interior cualquier emoción, cualquier sentimiento que revolotea
Observa tu capacidad de saber cuidarte, saber cuidarte, saber tener control sobre tus emociones, tanto alegres como, digamos, tristes, tanto emociones efusivas como emociones que te llevan a sentirte triste. Observa y date cuenta cuando has sentido, cuando has tenido este tipo de emociones. Observa quién las ha creado. Quizás piensas que ha sido la circunstancia o la relación por la que has pasado en un determinado momento. Pero cuando tú aprendes a estar con tu propia compañía, cuando aprendes a escucharte, y no tanto verbalmente, sino cuando quieres escuchar esas emociones que están contigo, esos sentimientos, observa con desapego quién o qué los crea. Obsérvalo unos instantes. Quizás en este momento no estás viviendo estas circunstancias, pero seguro que las has vivido incluso en el día de hoy en algún momento, o quizás ayer. Obsérvate cómo has dejado que determinada emoción, determinado sentimiento se ponga por encima de tu estado anímico de paz, de quietud, de calma, de control. Observa. Y observa para aprender, para querer, a partir de ahora, poco a poco, ir haciéndolo diferente. Sobre todo cuando vuelvas a sentir cómo tantas escenas o situaciones externas e internas a veces te llevan, sin tú darte cuenta, a crear en esa parcela interna tuya alguna emoción, algún sentimiento con el que no te sientes a gusto y en paz. Date cuenta que puedes volver a ese espacio sutil, ese espacio que forma parte de ti en cualquier momento
que lo necesites. No solamente ahora. Ahora estás dándote cuenta dónde está esa parcela tuya que por diferentes motivos la has dejado olvidada. Pero ahora, hoy, ya la tienes localizada. Y a partir de hoy puedes sanar esa parte tuya que te va a acompañar el resto de tu vida. Pero si tú lo decides, tú puedes hacer que esa parte tuya viva a partir de ahora con salud, con cuidado. Ese cuidado que tú mismo vas a empezar a darle a tus emociones, a tus sentimientos, a tus experiencias. Te vas a volver más dueño de todo lo que está pasando